La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Esta noche vamos a hacer la segunda parte de cómo desatar nuestra fe, ¿verdad? Vimos la parte 1 la semana pasada. Déjenme de manera de introducción refrescar algunas mentes y algunas memorias, una introducción breve y luego comenzamos con la segunda parte. Hablábamos la semana pasada que la Biblia nos enseña que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿se acuerdan? Ese texto está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Entonces, decíamos y hablábamos cómo era esto que Él nos devora y qué es lo que Él devora. Y una de las cosas que devora es nuestra fe. Él quiere robar la semilla que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, ¿verdad? Y la manera en que lo hacía era que nos oprimía externamente para provocar reacciones emocionales internas, ¿verdad? Y cuando estamos en circunstancias y en opresión, generalmente la gente se molesta, se enoja, se le da ira, se deprimen, ¿no? Unas cuantas cosas. Y cuando esas situaciones se extienden y se hacen largas, pues nos cansamos, nos agotamos, nos rendimos, ¿verdad que sí? Y el mejor versículo que encontrábamos para esto era Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús nos habla que Él vino aquí a matar, a hurtar y a destruir. Y Él viene a matar tu fe y a robar tu paz y a destruir tu vida cristiana, ¿verdad? Y entonces hablábamos cómo las personas luego se ponían a confesar o hablar en una forma muy negativa, una forma de falta de fe. Y por ejemplo, queremos que ahora sí búsquenme Mateo capítulo 15. Quiero que vayamos ahí. Mateo capítulo 15, y en el capítulo 15 vamos al versículos 18 y 19 de nuevo. Disculpe, pastor. ¿Como entrada tenemos Mateo 18 o este es otro que usted? Ese texto lo exploramos la semana pasada y es la base. Es de atar y desatar, y atar era lo que permitimos y desatar es lo que no permitimos, ¿verdad? Al revés. Atar es lo que no permitimos y desatar es lo que sí permitimos, ¿verdad? Y en este caso es lo que estamos atando en el corazón o desatando. Van a verlo ahora. Mateo 15, el 18 al 19, lee así. Jesús hablando dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿verdad? Jesús está hablando de cuidar el corazón de nosotros, porque ya ustedes saben lo que dice el proverbio, porque de él emana la vida. O tú tienes un corazón sano o tienes un corazón enfermo. Pues ¿quién te lo enferma? El enemigo. Dadas las circunstancias que te tiren la vida, las pruebas que te tiren la vida, te puede dejar un poquito mal. Y eso se manifiesta, dice Jesús, por la manera en que hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está acá adentro es lo que va a salir. Y Jesús dice que lo que sale para afuera contamina a los demás, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en las dinámicas de grupos. Una sola persona, ¿verdad?, puede contaminar a los demás. Porque como decíamos, la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Tenemos que velar nuestra lengua, nuestra manera de hablar y lo que sale por ahí. Y mencionábamos y hablábamos que somos una fuente que deberíamos brotar de un tipo de agua, ¿no? Que nuestra agua sea limpia y pura, no otro tipo de agua, ¿verdad? Muy bien. Así que cuando hablamos cosas negativas, no solamente estamos enfermos, no solamente nos robó la fe, no solamente destruyó nuestra vida espiritual, estamos bajo el dominio del enemigo. ¿Por qué? Porque Él está en control. Él está en control. Él entró a tu vida, te ató y ahora está haciendo lo que Él quiere. Él tiene dominio sobre ti.
¿verdad? Eso es lo que pasa con la gente deprimida, los que se entregan a la depresión, los que se entregan a la ira, hacen cosas absurdas que después lamentan. Porque lo que hemos hecho es darle lugar al diablo. Y hablábamos de la sutileza de los ataques espirituales de Satanás en nuestra vida, nuestras emociones, que para nosotros eso es algo normal. Well, las emociones son normales, pero Jesús nos enseña que tenemos que tener mayordomía del corazón y de la lengua, porque eso nos indica, es un buen indicador de dónde estamos espiritualmente. Así que si escuchamos gente en la iglesia declarando cosas que son contrarias a la Escritura, contrarias a la fe, cuidado. Aquí tenemos una persona herida o enferma, ¿no? O oprimida por el mismo diablo. Hay gente que maldice en la iglesia o hermanos que van a la iglesia y dicen son cristianos, pero nosotros nos asombramos después de las cosas que dicen o que hacen fuera de la iglesia. Bueno, algunos hasta dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya. Finalmente terminamos diciendo, nuevamente, esto es un resumen del estudio de la semana pasada, que lo mejor que podíamos hacer era enmudecer, callar. Antes de empezar a contaminar a los demás y enfermar a los demás y darle lugar al diablo para que inyecte a los demás, mejor vamos a enmudecer, vamos a callar. Cuando yo digo eso, enmudecer, porque me salió esta pregunta en la semana, no es otorgar, es el sabio, es discernir. ¿Verdad? Yo no, porque usted sabe que el refrán dice el que calla, otorga. Claro, eso no está en la Biblia, pero ustedes saben el refrán. ¿Verdad? No es callar y dejar que el diablo haga lo que quiera. Yo no estoy diciendo eso. Eso mismo es. Usted tiene que enmudecer en el sentido de que, como muchas veces nos pasa, que tenemos tanto coraje que uno dice, mejor no digo nada. Eso es lo que tiene que hacer. Porque si usted abre su boca, abre su corazón, lo que va a salir por ahí son sapos y serpientes. Eso no edifica. No edifica, mejor enmudezca. Se va en oración y le pide al Espíritu Santo que lo ayude, que venga el fruto del Espíritu para que cuando usted hable con gracia. Palabra sazonada con el Señor que edifique. ¿Está bien? Y eso es lo primero que tenemos que practicar, decíamos la semana pasada, es el dominio propio. Hay gente que no se puede controlar. Nuevamente, si usted no se puede controlar, usted tiene problemas serios, porque usted está fuera de control. Y el Espíritu Santo nos da dominio propio. Si usted dice que no se puede controlar, no hay fruto del Espíritu. Yo me alarmo cuando alguien dice, es que no puedo. No sé, ¿verdad? Algo está mal en algún sitio. Hoy vamos a aprender eso mismo, la confesión de tu boca, que hay que cambiarla, porque sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No niegues tu fe. Cuando tú dices, yo no puedo controlarme, tú estás negando la palabra. Si el Señor le dice que sí puede, Él te dio el poder del Espíritu Santo para tener el dominio de estas emociones, de tu mente y tu corazón. Claro que puede. ¿Bien? Now, la otra posición y la otra posibilidad es que yo no quiero. Porque es que la quiero insultar. Yo quiero decirle las cosas. Bueno, ya eso es otra cosa. Ahora no es el diablo, ese eres tú. Y estás actuando con maldad. ¿Me entendió? El cristiano dice, caramba, quisiera decirle 40 cosas, pero mi deber es amar a la hermana. Ay, eso está duro. Por eso es que hay que irse a orar. Por eso es que hay que irse a orar, ¿verdad? Muy bien. Preguntas o comentarios del estudio de la semana pasada. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Pues vamos a comenzar esta noche con la segunda parte. Muy bien. Y vamos a comenzar con un versículo que miramos la semana pasada, pero yo quiero reintroducir hoy. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5.
¿Lo tienen, amado? ¿Alguien quiere leer el versículo 4? Nuestra fe. ¿Bien? Con tu fe es que tú vas a tener victoria. Quiere decir que no se puede declarar, confesar derrota. Usted tiene que saber lo que está hablando. Hay que hablar fe. Y vamos a explorar ciertas cosas esta noche para que usted vea la gran diferencia que hace esto en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ahí está entre si usted va a vencer o no. La razón de este estudio es que muchos cristianos se sienten derrotados. La cosa es cómo es que Satanás nos derrota. Pues con tu lengua, con tu manera de pensar, con lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y la gente se pasa reprendiendo pichones y espíritus y demonios y la cosa no cambia. La gente no sabe por qué. Porque cada vez que tú hablas, le abres la puerta. Lo estás volviendo a invitar. La gente ni cuenta se da de lo que está haciendo. Vamos a ver cuándo es que ejercemos esta fe y cómo la ejercemos. Y usted va a tener que hacer algunos ajustes en su vida, pero si usted ajusta su forma de pensar, su forma de creer, su forma de hablar, le aseguro que usted le va a cerrar las puertas al diablo. Y eso es lo que usted quiere. La gente dice, es que estoy bajo ataque continuo. Bueno, si es que tú le estás abriendo la puerta, le estás dando lugar. Sé que no es nuestra intención, pero es lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo todo esto ocurre. ¿Amén? All right. Vamos a mirarlo así. ¿Puedo borrar aquí un poquito? Vamos a pensar que ese es su corazón. Estábamos hablando la semana pasada de todo lo que es, lo negativo. Hablar malo, hablar feo, ¿verdad que sí? All right. Pero hoy vamos a hablar aquí. Porque dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en esto pensar. Lo que tiene que salir de tu corazón es esto, es lo santo, lo bueno. O estamos en el Espíritu o estamos en la carne. O estamos en Cristo o estamos en el yo. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Usted tiene que escoger. Y le estoy diciendo que si usted se ve aquí, lo único que tiene que hacer es ir para acá. Y cuando usted haga eso, ahora pasó del dominio de las tinieblas Así quedamos felices al pasar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú un hermano feliz. Pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo que usted acaba de hacer es arrebatarle la victoria al diablo. Porque te tenía atado o atada y tú acabas de desatarte. Pasar de su dominio al dominio de Cristo. Aquí es que tú te haces libre. Vamos a ver cómo ocurre ese proceso. ¿Bien? En mi mente, en mis emociones, en mi espíritu, en mi corazón. Porque esto es lo que hace la diferencia. O tú pasas al dominio del diablo o pasas al dominio de Cristo. Es una o la otra. Y ahí derrotaste a Satanás. No tuviste que ayunar 40 días. No tuviste que caminar sobre las aguas. Una simple decisión y se acabó. Tú le cierras la puerta y bye bye. Y se fue. ¿Están listos? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Lo tiene? Alguien que me lea el versículo 8, 9 y 10. Mas, ¿qué
All right. O sea, aquí hay dos cosas. Uno, usted tiene que creerlo en su corazón. Y después de que usted lo crea, tiene que decirlo. Tiene que decirlo. El gran problema que tenemos en las iglesias y con los cristianos es que ellos lo quieren creer. Y no hay problema con eso, hay que creerlo. Pero pídale a un cristiano, a una persona que lo testifique, que lo diga. Ay, no, yo no tengo que hacer eso. Yo no estoy de acuerdo, yo creo. No, es que la Biblia te habla de dos cosas: creer, hablar y decir. Y las dos van juntas. No puedes hacer una parte y dejar de hacer la otra parte. ¿Ya se asustaron? Eso cambia todo. Lo que pasa es también, pastor, que hay personas, hasta predicadores, que lo dicen, pero no lo creen. Bueno, ese es otro problema. Si lo decimos y no lo creemos, de nada vale tampoco. Es como cuando pedimos a alguien que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Lo pueden decir de la boca para afuera. ¿No lo creen aquí? Nada ocurre. Por eso hay gente que no se convierten, no nacen de nuevo. Porque es las dos cosas. Tienes que creerlo y hay que decirlo. Cuando uno lo habla, usted está testificando de lo que usted cree. Usted es un testigo de Jesús. Yo creo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Eso es lo que yo creo. De la abundancia del corazón habla la boca. Tú tienes que decirlo con tu boca. Confirmarlo. No. La gente dice, me quieren obligar a decir las cosas. Yo lo único que te voy a decir, que así es Dios. Por toda la Biblia. Y nosotros aprendemos a ser como Dios o no aprendemos. Le voy a dar ejemplo. ¿Cómo usted cree que Dios creó todo el universo? La palabra. Lo dijo, sea la luz. Y fue la luz. Habló. Lo expresó. ¿Usted vio a Jesús? ¿Qué hizo con la higuera? Te secas. Se secó. ¿Qué le dijo a la tormenta? Detente. Lo dijo. Jesús y su Padre, que es nuestro Dios, son expresivos, se comunican, hablan, lo dicen. Nosotros, no sé por qué, no queremos hablar. Por alguna razón, no, yo lo creo, yo tengo que decirlo. Oh, no, tienes que decirlo. Te estoy diciendo que ahí es donde el diablo te derrota. Pastor, pero a veces hacer cosas del mundo se nos hace difícil decir la verdad. Por ejemplo, poniendo de ejemplo, alguien hizo una maldad en el salón de clase y la maestra pregunta a los niños. Así somos nosotros. Ajá, ¿y qué es lo que nos detiene muchas veces? El temor, el miedo, el temor. Hello. ¿Y quién produce temor? No es Dios. Y eso es lo que pasa aquí. El diablo te frena y te detiene que tú manifiestes tu fe. Ay, no, yo amo mucho a Jesús, pero yo no voy a hablar. Y otra cosa que la gente dice, yo no quiero decir nada porque no quiero problemas. Pero si el Señor te está diciendo que seas testigo, que lo digas, que lo confieses con tus labios. Aunque en la mayoría de los casos, cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, normalmente los que están guiando a las personas que reciben a Cristo, es hacer una oración donde se le pide que repita con sus Exactamente. que está recibiendo a Jesús, Exacto. que es un pecador, que se arrepiente, Ya. y todo eso. Entonces, eso cierra el círculo, ¿no? Ya. Isaac dice, y eso es lo que se supone que ocurre, usted guíe a la persona a confesar a Jesús como el Señor y Salvador. Y a veces la gente hace, y yo confieso que Jesús es mi Señor. No, tienes que decirlo. Yo me paro, me detengo y le digo, repite lo que te estoy diciendo. No, hasta que lo repita. Porque si no lo dice, no vale. La gente dice, pero si yo lo creo, no es suficiente. Yo no escribí el libro, yo no escribí la vida espiritual. Esto no fue dado, hermano. Así es que esto funciona. No funciona de otra manera. Hay que decirlo. Pastor, disculpe. Cuando usted está hablando con alguien de Dios y es una persona que tiene su propia visión de ver la vida, aún siendo cristiano, ¿verdad que no es edificante uno polemizar sencillamente
aprenda usted a hablar y testificar de Jesús, pero acuérdense que no podemos obligar a nadie, ¿verdad? Exhortamos que lo diga. No quiere, rehúsa. Es tu decisión. Lo único que yo les digo es, necesitas aprender a confesarlo, a declararlo, a afirmarlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confieso. Si tú te atreves a decirlo acá abajo, yo lo digo ahí arriba. Pero si tú acá abajo no estás dispuesto a hablar, yo no te reconozco. Así de serio es el problema. No, pero si Dios sabe lo que yo creo. Yo sé que Dios sabe, pero está esperando que tú y yo lo digamos. ¿Por qué Él puso esas reglas? Yo no sé. Así funciona. Oye, pastor, si yo evangelicé a una persona por teléfono Ujú. y, repitió, etc. Pero sigue hablando igual. Ya. O sea, como no vive aquí, Ya. pues es difícil, ¿cómo le doy seguimiento? Ya. O sea, sí le hablo y etc. Pues- Sigue hablando igual. Pues lo que yo hago es que yo le llamo después de un tiempo, es un seguimiento, cómo estás y qué sé yo, y si yo lo escucho, Yo quiero diario, o sea, ya, y si yo le escucho que sigue hablando feo, maldiciendo, algo no ocurrió, no pasó nada. porque cuando el Señor te regenera, tu manera de hablar cambia, tu corazón cambia, Sí. ¿está bien? El Espíritu Santo es un espíritu de amor, no de odio. Esas cosas no deben estar fluyendo del corazón. Son muchas veces como alguien en la iglesia lo puede decir con los labios para afuera, pero si no lo cree no va a ocurrir. Y eso mismo pasa con la persona, ¿verdad? Y la persona me pregunta, ¿qué usted cree? Yo le digo, pues no sé, no noto el fruto del Espíritu, no noto el cambio. Como que me dio el avión y dijo, ok, ¿quieres que repita? Ujú, exacto. Y eso pasa con personas que van a la iglesia, ¿verdad? Yo lo voy a repetir porque me quiero ir de aquí. Hay gente que lo dice por decirlo. Es lo que dice la Biblia, este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos. Y aquí hay que tener el corazón y testificar. Hay que testificar lo que tenemos en el corazón. Nuevamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas de Jesús, es que tu corazón está lleno de Jesús. Y eso es lo que queremos escuchar. La persona empieza, yo no sé quién es Jesús. Pues tú no has tenido un encuentro. Porque yo sé esto por mi experiencia personal. Cuando yo no creía en Jesús, el día que yo acepté a Jesús, yo dije, wow, Jesús es real. Y yo tantos años que lo negaba y no sabía, wow. La experiencia del nuevo nacimiento cambia todo esto. ¿Bien? ¿Alzabas la mano? Oh, eras tú. Es que yo digo, es tan claro, uno se identifica eso, que te hace como un distintivo con relación a la nueva persona. Pues yo recuerdo cuando nosotros nos hacían hacer cualquier redacción que era sin nombre, de una vez decían, este es lo que lo escribí Belice. Y yo, ¿y por qué? Porque tú en todo tienes a Dios. Oye, en una escuela católica, tú en todo tienes a Dios. Y así, yo todo, y si Dios lo permite, si Dios quiere, y porque Él es el dueño del tiempo. Yo no puedo afirmar que va a suceder algo si Él no está adelante. Ya. En un sentido hay que ser atrevido, ¿verdad? Para testificar de Jesús. Muchas veces no nos atrevemos a hablarle de Jesús a la gente porque nos da miedo. Sí, miedo que muchos le persiguen. Y déjeme, yo lo que le estoy diciendo es, aunque ustedes no se den cuenta, eso es el enemigo frenándote. No, eso no me toca a mí, le toca a otro. Pero ¿a quién le toca? Te toca a ti. Somos testigos de Jesús. Es que yo no sé hablar. Mira, esa excusa no le funcionó a Moisés, ¿sabes? ¿Está bien? Sí hay que hablar, sí hay que estar dispuesto a testificar de Jesús. Somos testigos de Jesús y los testigos confiesan con sus labios que Jesucristo es el Señor. Si no, no eres un testigo. A ver. Recuerden que tienen dos partes, una a creer y otra a dar a conocer o confesar, ¿verdad? Y que la Biblia no solamente enseña la parte de creer, la Biblia enseña también la parte de decir. Vamos a mirar ambas cosas ahora. Quiero darle un ejemplo bíblico. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9.
cuando oran, yo no sé si es por falta de orientación, porque yo no veo que haya maldad en ellos al hacer esto, pero se ponen a reprender demonios a una persona. Ahora, te vas ahora, o sea, y yo lo escucho y digo, ¿por qué lo dice así? Eso no es bíblico, es que no es nosotros lo que le decimos que te vas ahora, sino en el nombre de Jesús te vas. Pero ellos no mencionan el nombre de Jesús. Y yo sé que el hermano era un hermanito, pues, estaba lleno de Dios, se convertido. Y él siempre que oraba así, y llegaba y le ponía la cabeza, y entonces, y uno por educación yo me quedaba calladita, pero siempre eso me chocaba. Yo no sé si es que así él lo sentía decir o así lo decía, no sé. Sí, generalmente es por lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han aprendido, y son cosas distorsionadas, ¿no? Erradas. Nosotros tenemos autoridad sobre los espíritus, pero en el nombre de Jesús. Y el domingo va a predicar un sermón sobre estas cosas, pero nosotros no tenemos autoridad para ir por ahí a hacer lo que nos plazca en nuestro nombre. Y ahí está el problema. Y los famosos ministerios de liberación. Y nosotros creemos en la liberación, solamente estamos diciendo que la manera en que se está practicando no es apropiado, no es bíblico. Si tú no estás dispuesto a ministrar en el nombre de Jesús, hay un problema bien serio. Nosotros no tenemos autoridad para hacer eso que tú dices, Ruth. Pero hay explicaciones, y si me permites un poquito más tarde en el estudio, vamos a hablar sobre la autoridad espiritual de cuando uno habla. Porque lo vamos a ver en Jesús. Está en Mateo 9, hermano. Alguien que lea versículos 27, 28 y 29. Amén. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Sigue. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a tu fe te será hecho. O sea, si tú lo crees, vas a ver el milagro. Pero noten aquí las cosas. Aquí no tiene que hablar. ¿Por qué? Porque aquí está recibiendo. Va a recibir un milagro. Y si Jesús te dice, vas a ver ahora, entonces, si tú lo crees, va a ocurrir. Está recibiendo. Hay gente que mira estos versículos y dicen: ¿ves? No tuvo que decir nada porque yo tengo que decir algo. La gente no tiene problema con practicar esto, yo creo. ¿Y eso es suficiente? No. Pero si tú quieres desatar tu fe, que tu fe te dé una victoria sobre todas estas cosas que estamos hablando la semana pasada y hoy, miren ahora la diferencia con este próximo versículo. Vamos a Marcos. Y en Marcos vamos al capítulo 11. ¿Están ahí? Alguien que lea el 22 y el 23. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cómo fue que trasladó el monte? ¿Cómo fue que dijo? No, espérate. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere, le tienes que hablar al monte, tienes que decirlo. ¿Ves? Que le pasamos por encima. No importa la situación que tú te estés enfrentando, tú la puedes atar con las palabras de autoridad que a ti te han dado. No, esto no me va a derrotar a mí. En el nombre de Jesús vamos a vencer. Dilo. Si tú lo crees, dilo. Palabra tiene poder.
Ejerce autoridad. Lo crees y lo dices. Confiésalo. Porque eso le deja saber al diablo que tú no estás aquí, que tú estás acá. Tú estás amparada en Cristo. Tú permaneces en Él. Y tú no te vas a mover de ahí. ¿Tú crees que te dañó el día? No, lo va a lavar. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles y los discípulos estaban presos, los metían presos? ¿Qué hacían? Ay, bendito, pobre de mí. No voy a salir de aquí. Estoy en el calabozo más de adentro. Nadie se va a acordar de mí. Este es mi fin, se acabó todo. No. Vamos a lavar aquí. ¿Y qué pasaba con la cárcel? Temblaba aquel lugar. En fe. En fe. Porque el Señor está conmigo, no temeré a mal alguno. Es la palabra de fe, exprésala. Porque el enemigo te quiere ver de rodillas, derrotada, llorando, gimiendo, abatida. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Ah? No, porque aún he de alabarle. Está en ti lo que tú quieras hacer. O tú estás aquí, en derrota, vencida, o estás acá. Y declara tu victoria. Pero es que, pastor, las cosas se ven feas. Las cosas dependen como tú las ves. Si las ves por la fe, tú estás ganando. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Es lo que tú crees. Si tú lo crees, dilo. Porque le estás mandando el mensaje al diablo. Y dice, ¿pero a quién le estoy hablando, pastor? Al diablo. Al que te está oprimiendo. Que tú no lo ves, pero está ahí. Por fe. ¿Por qué tú crees que los cristianos de la iglesia primitiva cantaban? Venían los leones a devorarlos, a destruirlos, a matarlos. Vamos a cantar un corito aquí, hermano. Porque no van a ceder ni por un solo instante. Y la batalla es la batalla de la fe. Es la batalla de la fe. Y tienes que luchar la buena batalla. Es donde están parados y donde estamos parados. ¿Ven la diferencia? Lo que hace. Es tu corazón, es donde está tu corazón. Pero tienes que decirlo. Tienes que decirlo. Es la parte difícil para mucha gente. Y, ay, yo no, ¿qué tengo que decir? Van a pensar que estoy loca. ¿What? ¿Verdad? ¿Y a quién le habla esta hermana? Aquí no hay nadie. Uy. No te preocupes. No te preocupes. Esos dos cieguitos se mudaron. Una buena, porque Jesús le preguntó si ellos estaban diciéndolo por decirlo, porque Ya. la sanidad venía conforme a su fe. Conforme a su fe. Y si en realidad no creían y No. lo dijeron a ver qué pasaba. No se sana. No se sana. So, hay un evangelista de muchos años atrás y él decía esto. El Señor lo usaba mucho en sanidad. Pero él sabía que la sanidad era conforme a tu fe. So, él le preguntaba a la gente, ¿qué tú quieres? ¿Por qué yo quiero que me duele, pues me duele aquí, qué sé yo. Y tú tienes fe, ¿tú crees que el Señor te va a sanar? Si la persona dice que sí, oraba por la persona. La persona decía que no, yo no estoy seguro. Él decía que no oraba por ella. Porque no se iba a sanar. Es conforme a tu fe. So, por eso alguna gente pasa al altar y alguna gente sí y otros no. Porque Dios mira el corazón. Yo voy a pasar a ver si por si acaso. Ah, bueno, pues. Los niños. Ya, yo creo que tú puedes orar por los niños y eso, pero yo no creo que los niños tengan la capacidad de entender esto. Yo sé que no, pero Ya. el ejemplo que voy, últimamente me ha preguntado mucho mamá, ¿cómo yo sé que Jesús no es un sueño, que esto no es un sueño? Y yo me digo, porque Él vive en tu corazón consciente, es lo único que se me ha ocurrido, pero no sé. Ajá. Habla de la fe en términos de confianza, que Jesús es tu amigo, que Él está contigo y que eso es importante si tú lo puedes creer o no, ¿verdad? Que confíes que Dios prometió que va a estar contigo, Él está contigo. Hablar así, en esos términos. Y también pregunta, porque más o menos es de la edad mía, y dice, yo sé que está en mi corazón aunque no lo vea. Ya. Depende del nivel intelectual de los niños. Y tu niña todavía está muy menor, muy pequeña. Muy pequeña.
All right. Hasta aquí entendemos este asunto. ¿Lo estamos viendo? Ok. Se va a poner un poquito más tremendo esto, ¿está bien? Lo que esto quiere decir es que sin una confesión, sin usted hablar, su fe no está activada. Vamos a ir a versículos que ustedes conocen, se los saben de memoria. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Capítulo 2. Y ahora quiero que alguien lea los versículos del 14 al 17. Capítulo 2, versículos del 14 al 17. Ajá. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe no es sencillamente creer en algo, tiene que hacer algo. La fe es un verbo, es que usted va a hacer algo. Si usted cree esto, tiene que hacer algo al respecto. Me explico, damos un ejemplo bien sencillo. Si alguien, aquí hay una silla. Y alguien me dice, siéntese ahí. Ok, me siento. Y si alguien me dice, póngase en pie. Si yo digo, yo no puedo, yo creo que no puedo. ¿Me voy a incorporar? No, ¿por qué? Conforme a tu fe. Yo no creo, no me voy a poner en pie. Pero si yo digo, yo creo que me puedo poner en pie, pero me quedo sentado, ¿tengo fe? No. No la acciono. Esto es lo que es la fe. Si yo creo que me puedo poner en pie, me puedo incorporar, esto es lo que yo voy a hacer. Yo demuestro mi fe con mis acciones. Quedándome sentado, no haciendo nada, quedándome callado, no funciona la fe. Demuéstrame tu fe con tus obras. Fe es acción. Fe es acción. Y tengo que ilustrarlo de esa manera porque hay personas que no entienden la fe. Y dice, esto a mí no me funciona. Yo entiendo que no te funciona porque no lo entiendo. So, no podemos desatar la fe. La fe es un acto. Y todo lo que hay en la Biblia es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Use another way of saying it, I guess. Like, let's say you like soccer, and you believe that you can be the best soccer player ever. You believe that you can reach that goal. You're going to work every day to attain that goal because you believe that you can do it. So Correct. it's like you're putting into action what you believe in. Correcto. So, Nicole está hablando en la ilustración de jugar fútbol, ¿verdad? Fútbol no norteamericano. El soccer, ¿verdad? Americano. Entonces, si usted cree que usted va a ser un gran futbolista, usted va a practicar, usted se va a disciplinar, usted va a jugar, porque usted cree que se va a convertir en la persona que usted cree en su corazón. Si usted no cree, usted ni compra la pelota, hermano. ¿Para qué? Si no va a funcionar, esto no sirve para nada. Todo es a base de lo que usted cree. Y si usted cree, usted va a hacer algo. Lo va a demostrar con sus acciones. Pero mire, ese muchacho va todos los días. ¿Y qué él se cree? ¿El que va a hacer pelea o algo así? Y si usted lo ve años después, dice, wow, se ha convertido en algo tremendo, ¿eh? Una estrella. Porque actuó en su fe. La fe es un verbo y usted tiene que hacer algo al respecto. ¿Usted sabe cómo recibimos sanidad en la iglesia? Por fe. ¿Sabe cómo recibimos la salvación en la iglesia? Por fe.
Todo es por fe. Y si no entendemos el misterio de la fe, su vida cristiana no va a funcionar. Todo es por fe. A ver. Déjenme darle, ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Alguien que lo lea. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, hay que hacer un hacedor. Me explico. Si lo creo, lo digo. Si lo creo, testifico. Si lo creo, voy a hacer algo al respecto y voy a declarar que Jesucristo es el Señor. Punto. Y que Él está aquí conmigo. Yo creo que Él está aquí conmigo. Claro que yo creo que yo puedo. Porque Él me fortalece. Claro que yo lo creo. Yo creo que es mi proveedor. Y no voy a temer. Porque el Señor va a suplir a mi vida. No sé cómo, no sé cuándo. Eso no es mi preocupación. Yo voy a poner esto en las manos del Señor y voy a esperar en Él. Y eso va a ocurrir. Por tu fe te será hecho. Eso es lo que pasa con el diezmo. Por tu fe, tú tienes que hacer algo al respecto. Y en este caso, tú vas a ir a dar. Si tú no crees que Dios te va a bendecir cuando te da el diezmo, tú no vas a dar. ¿Para qué es eso? Botarle dinero. Esos cristianos tontos, diezmando en la iglesia, pobrecitos. Pero entonces los que dan, reciben. Porque el que da, recibe. Y dices, ¿y por qué a usted le salen las cosas bien, a mí no? Porque declaraste derrota, no actuaste en fe. Te domina el enemigo, tiene tu mente torcida. Tienes que enderezar eso. O estamos allá o estamos acá. Nuestro testimonio, lo que testificamos, delata dónde está tu corazón. Y el Señor mira tu corazón. Ay, piensa en eso lo que te estoy diciendo. Un breve testimonio: cuando a mí me diagnosticaron mi cáncer, no llevaba ni 2 años de haber aceptado al Señor. Y le doy gracias al Señor por eso, porque si no hubiese estado en esa posición hubiese sido difícil. Pero a mí se me hacía bien difícil ir con familiares que no habían aceptado al Señor o amistades, porque yo cuando llegaba casi me era llorar. No, yo me refugié con los hermanos de la iglesia y yo era la que le tenía que decir a la gente: esto es solamente una prueba y yo tengo mi fe bien puesta y así, que me operen, que me den el tratamiento que me tengan que dar y seguimos por ahí. Y a mí me diagnosticaron 2 días antes de Efraín tener que venirse para Oklahoma. Él me tuvo que dejar sola allá en Puerto Rico. Yo le dije: no, vete, que yo sé este procedimiento y lo voy a pasar. Y cuando él fue a los 21 días, ya yo estaba operada. Que van a decir qué magnitud era la del cáncer, y aunque era en la tiroides, que por lo general se encapsula, a mí se me había metastizado a 2 paratiroides. Y Efraín se desplomó. Y ahí es que la oncóloga resultó ser cristiana y me dice varón de poca fe. Y dice: ¿tú me permites imponerte las manos y orar? Y yo: pues claro. Y a Dios gracias. Ahora en agosto fue mi 5.º año, estoy hasta el momento. Porque cuando tú lo crees en tu corazón, lo vas a decir con tu boca. Tu testimonio es consistente con lo que tú crees en tu corazón. Y necesitamos ser gente consistente. Dios honra eso, pastor. Sí, porque esto es una fuente que nos está dando del mismo tipo de agua. ¿Está bien? Si tú dices que tienes fe, pero lo que sale por ahí es duda, no. Esa agua no sale de aquí, sale de otro sitio. ¿Lo vio? Y la Biblia es clara, no podemos estar dando 2 tipos de aguas distintos. O estamos en uno o estamos en el otro. Si tenemos fe no podemos decir pero, porque entonces tira todo lo que dijiste. Pastor, yo voy a compartir algo que me acaba de pasar con mi nieto. Él está jugando fútbol en eso de la academia de
mi hijo y mi nuera y él, y nos pusimos en un círculo y oré. Y yo dije, yo sé, le dije, que el campeonato se lo va a llevar su ¿cómo se llama? Su liga, digamos, como son por edades, ¿va? Y mire, pastor, para la gloria de mi Señor, ahí está, ahí la cargo en la foto, con su copa. Se llevaron él insistía, va, abuelita, no, yo voy a ir a la iglesia porque yo tengo que ir a mi Señor a decirle que usted va a tener su partido y que su victoria la y ya para la gloria de mi Señor, así fue, pastor. Muy bien, Lidia, porque si nos pasamos todo el día diciendo, a mí todo me sale mal, nada funciona, tú estás derrotado. Tú tienes que creer que el Señor está contigo y te va a ayudar. El Señor es mi ayudador. ¿A quién temeré? Dilo, acéptalo y echa para adelante. Para ese asunto de que yo no sirvo, nada funciona. O declaramos derrota o declaramos victoria. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Quiere decir que si estoy oyendo algo, es que alguien está diciendo algo. La fe se oye. Cuando tú hablas fe. Y alguien está escuchando tu fe. Cuando el predicador predica la palabra de Dios, los demás están escuchando la fe. Y por eso los hombres y las mujeres reaccionan a la palabra de fe y dicen, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que oren por mí. ¿Tú tienes fe? Sí. ¿Quieres que ore por ti? Sí. Por la palabra de fe. Dios unge su palabra con fe. Y cuando tú hablas, tu palabra sale con fe. Eso está tremendo. Y cuando usted lo dice, usted crece en fe. Usted se fortalece en la fe. Usted se afirma en la fe. Si no, escuche, según la persona empieza a hablar mal de sí mismo, no sirvo para nada, yo soy un inútil. Se sigue hundiendo, ¿verdad que sí? Porque es de acuerdo a lo que tú digas. Pero si tú dices, no, el Señor está conmigo, claro que yo puedo, el Señor es mi ayudador, te vas a fortalecer en la fe. Tú escoges si vives allá abajo o si vives allá arriba. Tu estado emocional, tu estado espiritual depende de lo que tú creas y lo que tú digas. De lo que tú aceptes. Si estás teniendo un día malo, muy feo, cámbialo. ¿Cómo, pastor? Declarando que el Señor está contigo. Hay gente que tiene enfermedades terminales. Quiero usar a mi hermana Aida, porque a mí me impresionó cuando fui a visitarla y a hablar con ella. Ella sabe lo que está haciendo, ¿no? Aida, ¿cómo te sientes? Bueno, sus riñones no están funcionando, están en 0.9. Ella no me hablaba negativo. Pastor, estoy tranquila, esto está en las manos del Señor. No permitió caerle en desesperación ni nada, ¿verdad que sí? Se mantiene firme en el Señor, no importa lo que pase, porque la posición de ella es, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si el Señor me sana, pues gloria a Dios, pero si me lleva con Él, gloria a Dios. Aquí no se perdió nada. Yo quiero que usted sepa que a veces las cosas están bien difíciles y uno llora. Por eso es que el diablo nos aprieta. Pero lo que usted tiene que hacer es de momento decir, espérate un momentito, yo no me puedo quedar aquí.
soy humano, soy un ser humano, reacciono, me duele, porque le duele a todo el mundo, pero no me quedo aquí. Yo necesito ampararme bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero que tú sepas que si tú no aprendes este secreto de la fe, mientras tú te mantengas ahí, tú puedes estar aquí por años, y vas a estar en ese desierto espiritual, porque todo es negativo. Tú tienes que romper con eso y creer, Cuando tú hagas ese cambio en tu corazón, todo cambia. Y vas a empezar a ver la mano de Dios. A eso es que yo me refiero con desatar tu fe. Y las cosas empiezan a suceder y la gente al principio no lo cree. Mira, eso es verdad. Claro que es verdad. Pero hasta que tú no lo creas, no lo vas a ver. Porque es por fe. ¿Agarramos? Vamos a seguir. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Acabamos de hablar sobre la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? La palabra. Ok, alguien que lea Marcos 16, versículo 20. Amén. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Dios confirma qué? Su palabra. Ok, esto es lo que está pasando aquí. Cuando tú dices, no hay esperanza para mí, no hay salvación para mí, tú estás negando la palabra. Cuando tú dices, no, yo sé en quién yo he creído y yo voy a esperar en el Señor, tú estás confesando la palabra. Así es. Cuando tú te amparas en la palabra, el Señor confirma la palabra. Por eso, de acuerdo a tu fe, te será hecho, pero es conforme a la palabra. No es tu opinión. No, yo creo, yo pido. En ningún sitio en la Biblia dice que el Señor va a confirmar tu opinión. No, yo sé lo que dice la Biblia, pero no funciona así. Es lo que está aquí. No, pero es que yo no quiero eso. Pues ese es tu problema. Que no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. ¿Ya? Es como cuando el Señor te quiere dar un trabajo y tú no lo quieres porque no te gusta. Y ahí lo tiene y lo retiene para ti y la puerta sigue abierta y tú no, eso yo no quiero eso. Después no te quejes que no encuentres ¿No me entiendes? No era lo que tú querías. Ya. Y no lo tomas porque es de Dios, pero no lo tomas porque eso no es el que tú quieres. Entonces después no se abren más puertas, no hay más trabajo para ti. Yo estoy orando y estoy ayunando y pastor, no se abre ninguna puerta. Bueno, cuando te abrieron la puerta no quisiste entrar. Y eso es lo que pasa en la iglesia también, ¿verdad? Hermano, ¿nos puede ayudar con esta cosa? No, yo no siento hacer eso. Pues ayúdanos aquí, tampoco siento, Señor. Y ayúdanos acá, tampoco. El hermano no siente nada. No se preocupe, pastor, que cuando el Señor me hable yo le dejo saber. Dice la Biblia que la persona inconstante no espere nada de Dios. Nada. ¿Lo dice el texto o no lo dice? Te lo tengo que buscar. ¿Verdad? Pero estamos hablando de la gente inestable. Porque el que es consistente con su fe, conforme a tu fe, te será hecho. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Y esa es la diferencia entre la victoria y la derrota. Pero pastor, ha pasado una semana y yo no veo mucho cambio. Sigue ahí. No te salgas de aquí, no te vayas para aquí. Te quedas ahí. Aunque pase un año o dos. Tú esperas en el Señor. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Está bien? O sea, y sea que estés aquí o el Señor te lleve, no importa, tú mantente firme en tu fe.
No retrocedas. No lo niegues. Eso es lo que está en juego. No, pero pastor, eso es como yo me siento. Cuidado como tú te sientes. Porque si tus sentimientos y tus emociones niegan tu fe, estás en serios problemas. Estás en serios problemas. All right. Así que hay que saber lo que uno va a confesar y por qué lo está confesando, ¿verdad? Vamos a aceptar las escrituras, la palabra. Nuevamente, no es a base de nuestra opinión. Y si tenemos opiniones contrarias a la Biblia, ¿qué nos toca hacer? Renovar el entendimiento. Cambia tu manera de pensar. Porque estás pensando mal. Estás pensando mal. Eso quiere decir que tu confesión determina si recibes o no recibes. Conforme a tu fe te será hecho. Tú recibes de acuerdo a como tú crees. Hay gente que no saben por qué no reciben. ¿Por qué Dios no me contesta la oración? Ok. Entonces yo tengo que entrar en un estudio bíblico de 3 semanas para explicárselo. Yo no quiero un estudio bíblico, pastor, yo lo que quiero es la explicación. ¿Entiende? ¿Cómo usted explica esto, que es un tema más avanzado de la fe, a una persona que no entiende? Pues hay que llevar a la persona con calma. Por eso uno no puede darle contestaciones así, porque esto es más complejo de lo que la gente se imagina. Vamos a ver algunas cositas. Marcos capítulo 11. Ok, el hermano se está gozando allí. Estos son unos episodios que ya yo los cité, pero quiero que ustedes los miren y lo vean. ¿Están en el capítulo 11? Alguien que lea del 12 al 14. ¿Alguien que lo lea? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de ellos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de mí. Okay. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús dijo, autoridad espiritual. Ahora, Ruth, voy a hablar un poquito de lo que tú me estás mencionando. ¿Por qué Jesús no dijo, higuera, sécate en el nombre de Jesús? Él es Jesús. La gente ve y dice, ay, yo lo único que tengo que decirle a la higuera es que se seque y ya está. Well, es que tú y yo no somos Jesús. Entonces hay gente que quiere ir a echar fuera a los demonios, así, pero Jesús le dijo, enmudece y sal fuera. Pero es que Él es Jesús. Tú y yo no podemos hacerlo así. Nosotros podemos ordenarle que enmudezca en el nombre de Jesús. Le podemos decir, sal fuera en el nombre de Jesús. Tu autoridad de la mía es delegada por el nombre poderoso de Jesús. Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Entonces Él nos la delegó. ¿Está bien? No podemos ir andando por ahí haciendo las cosas sin hacer referencia al nombre de Jesús, porque nosotros no tenemos autoridad en nosotros mismos. Pero tú, si te viene un problema bien grande, una montaña se lanza contra ti, Jesús nos dijo que tú le puedes decir a la montaña, échate a la mar, vete, te vas. El problema, por lo grande que sea, háblale. Te paras frente a la tempestad y tú le dices, en el nombre de Jesús, te ato y te lanzo fuera. Toma dominio sobre ese asunto. Lo único que tú quieres decir, la gente puede mirar y dice, pero si no hay un huracán, no hay tornado, ¿qué haces a la hermana? Tú estás simbólicamente tomando autoridad sobre un problema que viene contra ti. Olvídate de los incrédulos, no creyentes que no entienden lo que tú estás haciendo. Tú estás diciendo, no, yo creo que el Señor está conmigo y estas cosas no me van a derrotar. Hazlo. Ay, pastor, eso es absurdo. ¿Ves? Tienes que actuar. La fe
sin obras está muerta. ¿Qué tú crees que pasó cuando la gente tuvo que dar 7 vueltas a Jericó? Tenían que hacer algo. Esto es absurdo. ¿Cómo es que caminando, dando 7 vueltas, los muros se van a caer? Ok, quédate ahí sentadito y mira la mano del Señor. Porque dice que no fueron las 7 vueltas, fue la obediencia. Seguro. Conforme a su fe, les fue hecho. Pero déjenme decirles que ellos también hablaron, ¿verdad que sí? Porque cogieron las trompetas aquellas y empezaron a adorar al Señor. Y se derrumbaron. Creyeron y hablaron y los muros se cayeron. Lo único que te estoy diciendo es que cuando te enfrentas a los problemas, por difíciles que se vean, dile, no, tú no me derrotas a mí. Yo sé en quién yo he creído. Y no sabemos cómo el Señor... Si hay que darle 7 vueltas, hay que darle 7 vueltas. Y no se cayó la primera, no se cayó la segunda, ni la tercera. Pero en el tiempo de Dios, los muros se cayeron. Los obstáculos se van a tener que salir del medio. Por eso Jesús le dijo, dile a la montaña que se salga. Oh, se tiene que ir. Se tiene que ir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el Señor te lleve para el cielo. ¿Qué dice Pablo? Eso para mí es ganancia. No es ninguna derrota. El cristiano piensa de otra manera. Sea el nombre del Señor glorificado. Ahí mismo en Marcos, capítulo 11, quiero que veamos algo. Ya lo leímos, ¿verdad? En el versículo 23, que ya lo leímos. ¿Quién lo lee de nuevo? Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Pero miren lo que le voy a añadir ahora. Léete el 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. porque tú sabes lo que pasa cuando tú y yo oramos. Hablamos, decimos, declaramos, afirmamos. ¿Cómo tú hablas cuando oras? ¿Con fe o sin fe? Con fe. Y Jesús está diciendo que de acuerdo a cómo tú ores, te va a ser hecho. Y si tú estás orando y tú tomas dominio sobre esa montaña, ese monte, tú dices, no. Señor, eso te tiene que ir en el nombre de Jesús. Te va a ser hecho así. Si lo crees en tu corazón, te va a ser hecho así. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es lo que pasa con la gente que dice, mi oración es inefectiva, yo oro pero no pasa. Well, tú entiendes lo que es creer, tú entiendes lo que es la fe, entiendes cómo activar tu fe, entiendes lo que es hablar en fe. Es que hay gente que ora pero no sabe lo que está haciendo. Y eso hace la diferencia. Les voy a decir un secretito en la iglesia. Los hermanos a veces tienen celos en la iglesia y compiten. Se tienen envidia. Y a veces oran para que el Señor deje en vergüenza al hermano o a la hermana. Lo que ora fulanita porque ella sí sabe. Ya. O que ora fulanito. So, esas oraciones no van a resultar, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De aquí o de aquí? Dios no va a confirmar eso. Dios confirma la palabra. Entonces cuando no les sale lo que están pidiendo, dicen, esto no funciona. Pues no puede funcionar, linda, no funciona así. Tal vez el que va a quedar en vergüenza es él. Oh, ya. ¿Está bien? Ora por tu hermana y bendícela con las palabras que salen de tu boca, ¿verdad? Si el Señor coge un hermano o una hermana de la iglesia y la eleva a una posición,
ora por ella, ayúdala. Pero no te dé ningún ataque ni te dé envidia. Dios va a honrar al que Él quiere honrar en su tiempo. Y a lo mejor Dios te honra a ti mañana, pero hoy decidió honrar a la otra persona. No te puedes enojar por eso. La mejor honra, eso no está escrito en el libro de la vida. Vamos a terminar esta noche con unos versículos. Espero que este le llegue bien, bien profundo en su ser. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Se me hacía muy gracioso. Había un nenito que yo lo tenía en escuela dominical allá en mi país. Y habíamos hablado de que la fe, si tuviera fe como el grano de mostaza, que sea. Pues literalmente él se paró en una pared que estorbaba en su casa y él decía, muévete pared, en el nombre de Jesús, muévete. Esa noche hubo un terremoto en mi país y esa pared se cayó y en la mañana él estaba testificando, lloré que se cayó. Su fe creció increíblemente, pero creció. Dijo, yo oro a un Dios que me escucha. O sea, se oía bien chistosito, pero qué lindo cuando Dios puede mostrarle a un niño que él puede escuchar la oración. Yes. Hablando de la oración. Noten que Jesús dice, cuando ores, ¿verdad? Hay que hablar. Y la fe viene por el oír. Hay que hablar. Yo espero que no me malinterpreten. Hay gente que no quiere orar a voz viva, o a viva voz. Hay gente que calladito. Y hay gente más supersticiosa todavía. Yo no digo nada, pastor, porque el diablo anda escuchando. Si Dios está contigo, no te preocupes por eso. Pero es lo que queremos, ¿no? Que escuche. Que escuche. Hay que decirlo. Ya. Yo no quiero decirle al diablo mis planes. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Tu fe, tu certeza y tu convicción. Pero mira, si tú estás creída que el diablo anda por ahí pendiente, tomando nota, antes que empieces a orar, reprende todo en tu casa y saca todo para afuera. Yo hago eso. Yo digo que este cuarto esté lleno con el Espíritu Santo. Que lo único que entre aquí es la gloria de Dios. Que tus ángeles estén aquí. Y ya, que ninguna cosa del enemigo entre. Tú tienes la autoridad para hacer eso. Y ya se fueron los pichones. Y se acabó el problema. Ahora háblale al Señor en plena confianza. Y no te tienes que preocupar por eso. Segundo, pero es que Dios no es sordo, porque yo tengo que hablar. Hemos pasado toda la noche explicando por qué hay que hablar. Él mismo habló, sea la luz. Él mismo nos dio el ejemplo. Jesús habló. Tormenta, te estás quieta. Higuera, te secas. Ellos nos dieron el modelo y el ejemplo. Hay que hablar. Pero es que yo soy tímida, yo tengo miedo. Vas a tener que superarlo. Lucha con eso hasta que la puedas vencer. ¿Bien? Dios sabe todo, pero a él le gusta escuchar. ¿Le gusta escuchar? Gracias, Miri. Porque los que son papá y mamá aquí saben esto. A usted le escuchar que su hijo o su hija le diga, mami, yo te amo. Y para eso, para tú escucharlo, lo tienen que decir. Lo tienen que decir. O la esposa que anhela que su esposo le diga, yo te amo. Porque han pasado 15 años y él nunca le... No. Tú sabes cómo yo me siento, chica, tú no necesitas oír eso. Oh, no, yo necesito oírlo. Hey, y para que las hermanas lo sepan, los esposos también necesitan escucharlo. ¿Está bien? Es importante decirlo. Decirlo.
Dios nos diseñó de una manera tal que necesitamos hablarlo y decirlo. ¿Ven? Perdóname, yo sé que yo vi unas manos, pero ¿quiénes eran? Fanny. Pastor, tengo una duda. Por ejemplo, si uno, eso se implementa también si uno, por ejemplo, se despierta a la madrugada y tiene la necesidad de orar y de alabar, y lo haces, porque todo el mundo está durmiendo, Yeah. lo haces como en silencio, o sea, Ya. no sé si me entiendes lo que te Sí, quiero sí, decir. claro. ¿Eso se implementa también ahí o es diferente? No, tú tienes que ser sabio y no despiertas al marido, ¿está bien? Yo te voy a decir lo que hace mi esposa. Yo a veces me despierto así, la otra está a buscar y no la encuentro en la cama. Y se fue para el closet y cerró la puerta en el closet y está orando allá abajo. En consideración. Pero si no tienes un closet en tu casa, regale uno. Te puedes ir a otra recámara. O si hay que orar en silencio, hay que orar en silencio. ¿Mm? Sí. Lo puedes decir en voz baja, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ya. Pero dilo, aunque sea en voz baja, dilo. Ahí. Es prudencia. ¿Están listos para Proverbios? Sí. Tan. Alguien que lea el versículo 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Es de acuerdo a lo que tú hables y de acuerdo a lo que tú digas. ¿Lo vio ahí? Si hablas mal, eso mismo vas a comer. Eso mismo. Si hablas bien, Ya. eso no va a hacer. ¿Alguien me quiere comentar de esos versículos? ¿En qué le hacen pensar? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿No se parece eso mucho a Jesús? De la abundancia, el corazón abre la boca. Se saciará del producto de sus labios. 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En tus labios, en tu boca, está el poder de la vida y de la muerte. Vamos a hablar vida y no muerte. Aquí estamos hablando muerte, aquí estamos hablando vida. Cuando tú ministras vida, bendices tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia y tus hijos. Habla vida, porque las palabras, dice Jesús, la palabra de Dios son vida. Sí, hermano. Por eso nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros corregir nuestros hijos, qué tipo de palabras usamos. A veces pues gritamos con coraje. Yes. Debemos de aguantar y refrenar un poquito, porque nuestros hijos son los que nosotros decimos que son. Yeah. Hoy a veces tenemos que, igual nosotros como maestras, tenemos muchas veces que tener mucho cuidado cómo le hablamos a nuestros estudiantes. Nos enojamos con nuestros hijos y hablamos en ira y en enojo, ¿verdad? Y lo que dice Jesús es que estamos contaminando a nuestros hijos. Así mismo es. Los estamos hiriendo, porque son palabras hirientes. Entonces uno tiene que aprender a tener dominio propio, a saber controlar la lengua, porque le estamos ministrando muerte, le estamos haciendo daño, muerte y vida. Y usted escoge, el poder de la lengua es tremendo, lo que tú hablas es tremendo. Y los cristianos sabemos la diferencia, porque el Señor nos ha dado la habilidad de entender estos misterios de la fe, y ahora sabemos ministrar fe y vida. Y esto lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. En las relaciones matrimoniales, no solamente la crianza de los hijos. Yo veo parejas que se insultan, se ofenden, se atropellan, se maltratan.
Se insultan. Oh, ok. ¿Espíritu o la carne? ¿Usted me entendió? ¿Vida o muerte? Pues yo no veo cómo esa pareja va a mejorar y crecer porque no saben lo que están haciendo. Se tienen que hablar así. Si son cristianos, él y ella se tienen que hablar así. Con respeto. Con respeto. Dice la Biblia que nos tenemos que honrar el uno al otro. Aquí, a este lado. Y usted tiene el control de esto. En tus manos están las llaves. Oh, perdón. Es mi joven. Well, kind of tying in the last lesson on the Holy Spirit, like sometimes I'll be praying, and sometimes I feel like God asks me to pray for something, and I don't know why, but it's in my heart, and then I say it with my lips, and that's the harvest that I'm planting Yes. for whatever was supposed to come Sí. from that. Sí, gracias, Nicole. So, dice Nicole, a veces el Señor, el Espíritu Santo le inquieta para orar por otra persona. Uno no sabe por qué, pero te habla de aquí, para bendecir a la persona, ¿verdad que sí? Y eso tiene que fluir de aquí. Pues así tienen que ser nuestras conversaciones uno con nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos dirige de esa manera. Si usted no puede hablar así a su cónyuge, a su hijo, a su hermano en la iglesia, ¿qué usted tiene que hacer? Enmudecer. Shut it down. No, hasta que yo no pueda hablar en el espíritu, yo no digo nada. Entonces, mejor vete a orar, que la paz del Señor venga sobre ti, y cuando tú estés restaurado en tu vida espiritual, en tu espíritu, cuando tú tengas sanidad nuevamente, habla, porque ahora vas a edificar. ¿Ah? A veces, pastor, esas son lecciones que queremos dárselas a nuestros hijos, pero como adultos no las practicamos. En la práctica. Bueno, yo sé que esto es un poquito más allá de lo normal, en el sentido de que hay que estar un poco más adelantado en la fe para entender esto. Si nosotros no hubiésemos hablado de muchas otras cosas, sería difícil yo explicarles esto a ustedes. Ustedes lo están entendiendo porque ya han llegado a cierto lugar. Pero estas son las cosas que tenemos que practicar, y ustedes van a observar gente en la iglesia que no practican esto. Gente que le hablan antes del culto así, en el culto, se lo llevan por los pasillos, después del culto, y siempre es algo negativo, siempre es una queja, siempre es una crítica. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tú no bendices con tus labios? De la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Por qué no puede salir algo positivo, algo sano? Dice algo bueno de alguien. Nos toca a nosotros restaurar a ese hermano y a esa hermana. La semana que viene vamos a tocar el tema de la iglesia. Porque si hay gente derrotada aquí, si tú estás aquí estás en derrota. Pero claro, es que nadie jamás te enseñó que había que estar acá. Escuchen ahora lo que les voy a decir. La semana que viene vamos a hablar de iglesias en derrota. Hay iglesias que tienen patrones disfuncionales. ¿Sabe cómo eso funciona? Porque un poco de levadura contamina toda la masa. Porque Jesús dijo que lo que sale de aquí contamina a los demás. Vamos a ver la semana que viene cómo alguien aquí que no sabe lo que está haciendo, está perdido, me contamina a los demás. ¿Por qué necesitamos hacer eso, pastor? Porque queremos una iglesia que vaya a crecer. Y no podemos tener gente aquí. Tenemos que tener gente acá. Oh, sí, aquí también podemos crecer. Torcido. Ah. Para poder. Bueno, hay personas que están en ese lugar y utilizan eso para atraer y tener ganancias externas. Lo que pasa es que la ganancia que ellos quieren es personal de lo que tenemos alrededor, y la mejor ganancia es que tenemos a Dios. Correcto. Créame que aquí hay gente que son unos artistas. Fácil. Aquí hay gente que te hacen creer que están aquí. Actrices. Tremendo. Pero nosotros no queremos ser ese tipo de iglesia. Queremos ser una iglesia sana. Lo más sano posible. Y
siempre vamos a tener a alguien aquí. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre hay nuevo, siempre hay visitas, siempre hay gente que llegó de otra iglesia que nunca le enseñaron y están en estos patrones. Y ellos son expertos porque llevan 10 años en la iglesia, pero nunca aprendieron. Muchachos, yo he estado en todas las posiciones de la iglesia, sí, pero así tú has estado toda tu vida. Estás en pañales. Yo no sé por qué el pastor no me da un puesto, si yo llevo más tiempo que la gente. Porque estás aquí. Llevo más tiempo que el pastor. Porque estás aquí. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo el pastor sabe eso? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso te delata todo el día. ¿Lo agarraron? Vengan la semana que viene. Para que se enteren. Muy bien, hasta aquí es nuestro estudio de esta noche. Vamos a pedir a nuestros hermanos que pasen al frente a colectar la ofrenda, diezmos y ofrenda de esta noche. También pasa, pastor, que personas llegan enfermas, ya llegan enfermas de otras iglesias que los han lastimado y entonces se quedan allá. ¿Se quedan allá? ¿Están ahí? Claro, ellos dicen que no, ¿eh? Yo quisiera contar algo jocoso para... Okay. No es la primera vez que el pastor dice, tienes que confesar. En los primeros estudios de cuando teníamos que enseñarle a las personas a venir a Cristo, que tenían que confesar con sus labios, yo salí de aquí histérica, porque yo decía, Señor Jesús, perdóname, porque yo no me puedo acordar del día que yo dije y te recibí. So, ese día yo por ahí, sí, yo te confieso, Jesús, yo te confieso, eres mi Salvador, porque honestamente, al día de hoy, yo no puedo acordarme qué día yo hice eso. Claro. Yo no recuerdo qué día yo acepté a Jesús. No, es verdad, pero usted sabe que hay personas que dicen tal día, Sí. y me sentí así, Sí. y pajaritos, y Bueno, porque la verdad es que hay iglesias que no enseñan esto. No te enseñan. Y aún para aceptar a Jesús no tampoco lo hacen. No hacen la oración de confesión, ¿verdad? Sencillamente tú pasaste al frente y eres miembro de la iglesia y se acabó. Eso ocurre. Ya, eso ocurre. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.